La viuda Casilda no tenía nada, salvo 6 bocas hambrientas y un pedazo de esperanza que apenas cabía en su pecho. En el pueblo de San Bartolo, todos la llamaban la tonta del autobús. Pero nadie sabía que aquel montón de hierro oxidado se convertiría en su salvación, o en su tumba. ¿Tú conoces a alguien que se haya reído de tus sueños? Escribe su nombre en los comentarios y empieza esta historia. El sol de mediodía caía a plomo sobre las calles polvorientas. El aire olía a maíz viejo y sudor. Casilda caminaba con la falda arremangada, los pies cubiertos de tierra y la cara agrietada por el viento. Detrás de ella, 6 niños la seguían como patitos cansados. Mateo, el mayor, de 14 años, Ana Lucía, de 12, los mellizos, Daniel y Maricruz, y los más pequeños, Tomás y Rubita, que apenas podían con el calor. «Mamá, tengo sed», murmuró Rubita, chupándose los dedos sucios. «Ya llegamos, mi amor. Un poquito más». Al otro lado del camino, frente al taller del viejo Melesio, el autobús los esperaba, amarillo descolorido, sin vidrios, con los asientos rotos y el nombre Ruta del Norte casi borrado. Parecía muerto. Pero en los ojos de Casilda había un brillo extraño, el mismo que tuvo el día en que enterraron a su esposo. «¿Eso vas a comprar, Casilda?», gritó una vecina riendo desde su puerta. «¿Qué vas a hacer? ¿Abrir una línea de fantasmas?». Las risas explotaron como petardos. Los hombres del taller, medio borrachos, imitaron el sonido del motor viejo. «¡Prr, prr!», y uno gritó: «A ver si le alcanza para la gasolina del infierno». Casilda no respondió. Solo sacó de su blusa un fajo minúsculo de billetes arrugados, los que había juntado lavando ropa ajena durante meses. «Son 3,000 pesos, don Melesio». Su voz temblaba, pero no dudaba. «Me dijo que eso costaba el camión, ¿verdad?». El viejo gruñó, sorprendido por su seriedad. «Sí, pero ¿para qué quiere usted esta chatarra? Ni los opilotes se subirían». Casilda miró a sus hijos. «Porque aquí vamos a vivir», dijo, apenas audible. El silencio fue helado. Luego, otra carcajada general rompió el aire. Pero ella no se movió. Contó los billetes uno por uno, mientras el polvo se levantaba alrededor. Aquella tarde, cuando el sol se escondió detrás de los magueyes, la viuda comenzó su obra. No tenía martillo, ni clavos nuevos, ni pintura. Solo sus manos. Con las uñas negras de tierra, arrancó vidrios rotos, barrió el polvo seco del suelo del autobús y con el trozo de una escoba vieja limpió los asientos donde dormirían los niños. «Aquí van a estar tú y tu hermana», le dijo a Mateo, señalando el fondo. «Yo dormiré cerca de la puerta por si entra alguien». El muchacho no protestó, pero sus ojos estaban llenos de rabia muda. «¿Y si vienen los del rancho a sacarnos?», preguntó. «Entonces, yo me encargo», respondió ella, apretando los labios. El viento nocturno soplaba por las rendijas, trayendo el eco de las risas que aún sonaban desde el bar del pueblo. Casilda se echó un rebozo al cuello y se quedó viendo las sombras de sus hijos dormidos. La luna iluminaba el metal oxidado del autobús, como si fuera plata vieja. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a un refugio. A medianoche despertó con un sonido. Algo rodó por el suelo del camión. Una lata vacía, empujada por el aire. Pero detrás de ese ruido, otro. Pasos suaves entre el polvo. Casilda tomó un hierro del suelo, el que usaba para cerrar la puerta improvisada. «¿Quién anda ahí?», susurró. Nadie respondió. Entonces, vio un destello a través del vidrio quebrado. Era la linterna del capataz Leandro, el mismo que había trabajado con su esposo en la hacienda del patrón Altamirano. Venía borracho, tambaleante. «Casilda, sal de ahí», gruñó desde afuera. «Ese camión tiene dueño. No puedes quedarte». «Tiene dueño, sí», respondió ella con voz firme. «Pero ese dueño está muerto, igual que mi marido».
Leandro golpeó la puerta con el pie. Tu marido murió debiendo plata, y ahora la deuda es tuya. No tengo nada, susurró ella, salvo este lugar. El hombre rió. Entonces vas a perderlo también. Dio media vuelta y desapareció entre las sombras, dejando un olor a mezcal y polvo quemado. Casilda se quedó temblando, apretando el hierro en la mano. En su pecho, el corazón golpeaba como un tambor. Los días siguientes fueron duros. Nadie quiso ayudarla. Las comadres bajaban la voz cuando ella pasaba por el mercado. Los niños solían correr detrás del autobús gritando, «Ahí va la loca del camión». Pero Casilda no respondía. Sabía que, si se detenía a llorar, sus hijos se morirían de hambre. Al amanecer, Mateo encendió una pequeña fogata con cartones y cocinaron tortillas duras, mezcladas con frijoles fríos. «Mamá, ¿por qué todos se ríen?», preguntó Ana Lucía mientras sostenía la cacerola. Casilda la miró con ternura cansada. «Porque nunca han tenido hambre, mi niña. Pero ya verás. Un día ellos querrán subirse a nuestro autobús». Y ese día llegó más pronto de lo esperado. Una tarde, una lluvia repentina cayó sobre San Bartolo. El agua corría por las calles como ríos de lodo, arrastrando animales y basura. El pequeño Tomás se aferró a las rodillas de su madre dentro del autobús. El tejado goteaba, pero no se derrumbó. Afuera, muchos vecinos buscaban refugio, empapados. Casilda, sin pensarlo, abrió la puerta del autobús. «Si quieren, pueden pasar mientras baja el agua», dijo. Su voz era calmada, aunque el miedo aún vivía en su garganta. Al principio dudaron, pero los niños empapados y la vieja Rosario, que temblaba de frío, subieron al camión. Dentro olía a humedad y carbón, pero estaba seco. «Nunca pensé que serviría para esto», murmuró Rosario, sonriendo con vergüenza. «Todo sirve cuando se le da amor», respondió Casilda, encendiendo un trozo de vela. Por esa noche, el camión que todos habían despreciado se convirtió en refugio del pueblo. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. La loca había salvado a más de uno. Cuando amaneció, el sol iluminó el techo oxidado y el vapor del suelo seco. Las mujeres bajaron sin mirarla a los ojos. Los hombres evitaron hablar. Solo un niño pequeño, de cara sucia, le regaló una flor seca que había flotado entre el lodo. Casilda la guardó en su pecho y sonrió, pero la calma no duró mucho, porque en el horizonte, montado en una camioneta polvorienta, Leandro regresaba acompañado de 2 hombres armados. Entre sus manos llevaba un papel doblado y sellado con el logo del Banco Regional, y cuando se detuvo frente al autobús, gritó: «Hoy se acaba tu circo, Casilda. Ese camión no te pertenece». Los niños salieron corriendo, aferrados a su madre. Ella no dio un paso atrás. Apretó la flor seca con los dedos y levantó la mirada. Sabía que esta vez la batalla iba a ser real. El viento trajo un silencio denso, como antes de una tormenta. Y aunque nadie en el pueblo lo sabía todavía, esa mañana fue el inicio de una guerra que cambiaría a todos. Casilda creía haber tocado fondo, hasta que los fantasmas del pasado regresaron con cara y nombre. Lo que Leandro traía en ese papel no era solo una deuda. Era el eco de un secreto que su esposo se había llevado a la tumba. ¿Alguna vez te enteraste tarde de algo que pudo cambiar tu vida? Escríbelo abajo y escucha lo que ocurrió aquella tarde en San Bartolo. Leandro desplegó el papel frente a todos, su voz gruesa retumbando como trueno. «Aquí está la orden del banco», dijo, enseñando el sello azul. «Tu difunto marido debía más de lo que valía ese pedazo de hierro». Casilda lo miró sin pestañear. El viento levantaba su rebozo y los niños la rodeaban como pollitos. «Mi marido no debía nada», replicó con serenidad, aunque por dentro le temblaban los músculos del cuello. Él decía que todo quedó pagado antes de morir. Leandro soltó una risa seca. «¿Pagado?
No, señora. Ese Antonio era buen mecánico, sí, pero tonto. Firmó documentos del patrón Altamirano sin leerlos. Y ahora tú heredas su error. El murmullo se extendió entre los vecinos que observaban desde lejos. Algunos cruzaban los brazos, otros bajaban la mirada, temiendo que el conflicto terminara en tragedia. «Tienes 3 días», añadió Leandro mientras subía a la camioneta. «Si no pagas, ese camión será chatarra del banco». El vehículo arrancó dejando una nube de polvo que cubrió a la familia como una maldición. Esa noche nadie cenó. Mateo, el mayor, golpeó el suelo con los puños. «¿Para qué peleas, mamá? Si dicen que no es nuestro, mejor vámonos». Casilda lo miró a la luz débil de la vela. «¿A dónde, hijo? No tenemos nada más». «¿Y papá?», preguntó Ana Lucía, su voz quebrándose. «¿Dejó algo?». Casilda tragó saliva. «Solo dejó esto», dijo, sacando de su bolso un llavero oxidado con forma de rueda. Era del autobús. Nunca me dijo por qué lo guardaba. El silencio se hizo pesado. Afuera se oía el ulular de un perro sin dueño. Casilda pasó la noche en vela, abrazando la llave como si fuese una promesa rota. Cada crujido del metal era un susurro del pasado. Por la mañana fue al río a lavar ropa. El agua estaba helada, mordiendo sus manos, mientras restregaba una camisa vieja de Antonio. Vio un destello en el bolsillo. Sacó una nota doblada, casi deshecha por el tiempo. La abrió temblando. Pocas palabras escritas con tinta corrida. «Si algo me pasa, busca debajo del tablero. Perdón». Su corazón se detuvo. Volvió corriendo al autobús. Los niños salieron a su encuentro alarmados. «¿Qué pasa, mamá?». «Su padre nos dejó un mensaje», susurró. Con un trozo de cuchillo comenzó a desprender el panel bajo el volante. El metal se resistía, pero con un último golpe cayó un pedazo. Detrás algo brilló. Una placa fina de aluminio, sucia y doblada, con números grabados. 18 N 111-09. Oh, coordinadas. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo. Casilda respiró hondo. «Las últimas palabras de tu padre». Por primera vez, los niños dejaron de tener miedo y empezaron a tener curiosidad. Aquella misma tarde fueron al viejo Rosario, la anciana que había trabajado en la hacienda Altamirano antes de que la arrasara un incendio años atrás. Rosario los escuchó en silencio, sorbiendo su café negro. «Esas coordenadas», dijo con voz baja, «están cerca del rancho viejo del patrón, allá por el desierto de la Silla Roja». Casilda la miró con sorpresa. «¿Qué hay allá?». «Nada», respondió la anciana. «Solo ruinas, espinas y secretos que nadie quiso contar». Pero Casilda ya lo había decidido. «Si mi Antonio me dejó esa pista, entonces allá iremos». Rosario trató de detenerla. Él no quería que volvieras a sufrir. «Ya sufro lo suficiente», dijo Casilda, con esa mezcla de miedo y terquedad que anuncia el cambio. «No pienso morir con dudas». Durante los 3 días siguientes preparó todo. Juntaron tortillas secas, un poco de frijoles y las pocas monedas que quedaban. El último día, Leandro volvió. «Se terminó el plazo, viuda», anunció desde la puerta. «Entrega las llaves». En respuesta, ella cerró la puerta del camión y encendió el motor. El rugido fue tosco, pero real. «¿Qué haces?», gritó el capataz, cumpliendo lo que mi marido empezó. El autobús se movió entre los gritos del pueblo. Algunos se apartaban del camino, otros se signaban. Nadie creía lo que veía. Aquella mujer, que apenas tenía para comer, arrancaba aquel mamut oxidado y lo hacía rodar otra vez. La carretera hacia el norte se extendía infinita, bañada por el calor del desierto. El polvo entraba por las rendijas, pegándose a la piel. Los niños dormían de a ratos sobre mantas, mientras Casilda mantenía el volante firme. El paisaje era árido: cactus, piedras, viento. A veces aparecían las ruinas de casitas quemadas o corrales abandonados. Esa noche detuvieron el autobús
cerca de un campo seco. El cielo era un manto de estrellas silenciosas. Casilda, con la llave de Antonio en el bolsillo, miraba el horizonte. Debajo del tablero había escrito. Pero, ¿y las coordenadas? De pronto recordó algo. Antonio había dicho una vez, medio dormido, donde la tierra se tiñe de rojo, hay cosas que no todos deben ver. El desierto de la silla roja, susurró ella. Mateo despertó, sobresaltado. ¿Qué pasa, mamá? Mañana encontraremos a tu padre, dijo con una fe que ni ella entendía, o al menos lo que quiso dejarnos. Al amanecer, el sol asomó rojizo, iluminando el polvo suspendido. Casilda encendió el motor otra vez. Sentía en el pecho la mezcla de miedo y esperanza, tan parecida al amor. Los niños cantaban bajito para darse valor. Cada kilómetro los alejaba de la pobreza del pueblo y los acercaba a algo desconocido. Pero mientras el autobús avanzaba, una camioneta negra apareció a lo lejos, levantando una nube detrás. Dentro iban Leandro y un hombre con sombrero blanco, un rostro que Casilda reconoció de las viejas fotos. El sobrino del patrón Altamirano. Los seguían. Casilda no lo sabía aún, pero esas coordenadas no indicaban solo un lugar, sino una verdad enterrada que hombres poderosos habían pagado para ocultar. El viento sopló fuerte, la carretera tembló, y dentro del corazón de la viuda, una voz decía, sigue, aunque duela, porque el amor no se entierra para siempre. Cuando el sol empezó a quemar como fuego sobre la carretera, Casilda creyó por un momento que la desgracia la había dejado atrás, pero el peligro apenas despertaba. Detrás de aquel horizonte polvoriento venían hombres que no perdonan, y esa vez ya no se reirían. Iban a destruirla por completo. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te perseguía solo por atreverte a soñar? Déjamelo en los comentarios y escucha lo que vino después. El tercer día de viaje, el autobús resoplaba como un animal cansado. Cada kilómetro parecía arrancarle un pedazo al motor y al alma. El sol caía sobre el metal, convirtiéndolo en una estufa. Los niños iban con la ropa empapada de sudor, el polvo pegado a la piel. Casilda mascaba miedo junto con el aire caliente. Mamá, el agua ya se acabó, dijo Ana Lucía, sosteniendo una botella vacía. Aguanten un poco más, respondió ella con voz ronca. Llegaremos a un rancho y pediremos. Pero los ranchos venían cada vez más lejos y más vacíos. El viento era su única compañía, silbando entre las rendijas oxidadas. A mediodía, el humo comenzó a salir del motor. Casilda detuvo el autobús cerca de un mezquite torcido y se bajó a revisar. El olor a aceite quemado le llenó la nariz. No puede fallarme ahora, susurró. Mateo se acercó cubriéndose del sol. Parece la bomba de aceite, mamá. Se rompió el tubo. Ella apretó los dientes. No entendía de mecánica, pero había visto a su esposo hacerlo 1000 veces. Con un trapo y un trozo de alambre, improvisó una reparación torpe. El motor tosió, rugió y volvió a la vida. Los niños aplaudieron como si fuera un milagro. El camino siguió durante horas, hasta que el horizonte cambió. A lo lejos, una colina roja se levantaba como la espalda de un gigante dormido. Allí, según las coordenadas, estaba su destino. Casilda sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento. Ahí es, dijo, el desierto de la silla roja. Se detuvieron al borde de una planicie cubierta de polvo rojizo. El calor hacía temblar el aire. No había árboles ni casas, solo un silencio tan espeso que parecía sordo. Los niños se refugiaron bajo la sombra del autobús, mientras Casilda revisaba el suelo. Encontró una roca grande con una marca grabada, un símbolo circular, igual al del llavero del difunto Antonio. Lo reconoció al instante. Cavó con las manos, rompiéndose las uñas entre tierra seca y piedras. Sacó un pedazo de madera vieja, una caja medio podrida, cerrada con candado. Dentro, figuras envueltas en tela,
y un sobre amarillento. Abrió la carta. Casilda, si estás leyendo esto, significa que el patrón no cumplió su palabra. Todo lo que guardé aquí pertenece a los obreros que murieron en la hacienda. Me obligaron a callar, pero uno de nosotros debía guardar la verdad. Si me pasa algo, confía en Leandro. Él sabe más de lo que aparenta. El nombre la hirió como puñal. ¿Leandro? ¿El mismo que me amenaza ahora? Casilda apretó la carta. Dentro del cofre había monedas antiguas, documentos y unas fotografías polvorientas del patrón con un grupo de trabajadores. Su esposo estaba entre ellos. En el reverso de una foto, una inscripción. Mineral de Altamira, 1989. Sus dedos temblaron. Aquello no era solo un recuerdo, era evidencia de un crimen. A lo lejos, un motor rugió. El eco se duplicó en la montaña. Casilda corrió al autobús. Desde el parabrisas, pudo ver la camioneta negra acercándose, levantando un torbellino. Los hombres bajaron armados, el polvo cubriéndoles el rostro. ¡Entren, niños!, gritó. Mateo intentó cerrar la puerta trasera, pero ya llegaban. Leandro salió primero, su cara sudorosa y furiosa. ¿Qué te dije, viuda? Te advertí que no cruzaras mi camino. Esto era de mi esposo, respondió ella mostrándole la carta. Él confiaba en ti. Leandro la miró con un brillo extraño, casi de culpa. Yo también confié una vez, murmuró, hasta que me lo arrebataron todo. El hombre que lo acompañaba, el sobrino del patrón, interrumpió con voz fría. Basta de cuentos. Señorita, denos eso y terminamos aquí. Casilda retrocedió un paso. No. Esto pertenece a las familias de los muertos, no a ustedes. El joven rió y señaló a uno de sus hombres. Saca a los niños del camión. Casilda se interpuso, el miedo convirtiéndose en una ola de fuego que le subió por el pecho. ¡No los toquen! Mateo levantó una piedra y la lanzó con toda su fuerza. Golpeó la puerta, distrayendo a uno de ellos. En el caos, Casilda encendió el motor. El autobús rugió como una bestia herida y avanzó bruscamente, levantando polvo. El joven patrón cayó al suelo, esquivando por centímetros las llantas. Los disparos resonaron detrás. Los niños gritaron. Un vidrio estalló, entrando polvo y viento. Casilda no soltó el volante. ¡Aguanten!, gritó. ¡No miren atrás! El camión saltaba entre piedras, rebotando con violencia. El viejo motor gemía, pero seguía. De pronto un disparo reventó un neumático. El autobús se ladeó, chocando contra una roca. Todo se sacudió. Silencio. Solo el siseo del radiador moribundo. Casilda abrió los ojos. Sangre en su frente, los niños llorando, el polvo flotando como niebla. Afuera, los hombres discutían. No dispares más, oyó decir a Leandro. No hasta que el patrón llegue. Ella se arrastró, tomó la caja del suelo y la escondió debajo del asiento. Mateo, cuida a tus hermanos. Si me pasa algo, nadie abre esa caja hasta llegar a Rosario. El chico asintió con lágrimas. La sombra del patrón se alargaba a lo lejos. El desierto vibraba de calor. Casilda entendió que la huida había terminado, pero no la guerra. Cuando el sol comenzó a bajar, polvo y fuego rodeaban la colina. Leandro la observaba desde afuera, mordiéndose el labio. Por un segundo, ella creyó ver un destello de piedad en sus ojos. «Te daré una hora», dijo él. «Después de eso, no podré ayudarte». El crepitar del motor fue su respuesta. Casilda respiró profundo, el aire sazonado de metal y miedo. Esa noche no dormiría nadie en la silla roja. Y mientras la oscuridad caía sobre el desierto, un pensamiento detonó en su mente como trueno. Si el patrón guardó tanto secreto, quizá ahí abajo hubiera algo más que oro. La viuda ya no huía, ahora buscaba. El mismo tablero que llevaba años sosteniendo la tristeza escondía la llave que cambiaría su destino. Pero cada descubrimiento tenía un precio, y el de Casilda estaba escrito con fuego. ¿Tú guardarías un secreto si pudieras salvar
¿O destruir a tu familia? Piénsalo mientras escuchas lo que pasó cuando cayó la noche en el desierto. La oscuridad se extendió sobre la silla roja como un manto pesado. El autobús quedó detenido junto a la roca, las luces muertas, el aire frío. Casilda, con la frente vendada y las manos agrietadas, se negaba a cerrar los ojos. Sabía que aquellos hombres no se habían ido. Los veía, sombras deslizándose entre los montículos rojizos. Dentro, los niños dormían amontonados, excepto Mateo, que vigilaba junto a la ventana rota. «Mamá, si vienen otra vez, yo los distraigo», dijo con voz temblorosa. «No vas a hacer nada de eso», respondió ella, acariciando su cabello. «No vinimos a morir, vinimos a entender lo que tu padre dejó». Sacó la carta de Antonio una vez más. La luz de la vela tembló, revelando una línea que antes no había leído. «Si encuentras la placa, busca en el tablero lo que falta». Casilda levantó la mirada. El tablero del autobús aún conservaba los huecos donde faltaban tornillos y botones. Revisó cada grieta. Al tocar una esquina junto al velocímetro, sintió que el metal cedía. Dentro había un objeto envuelto en trapo. Lo sacó. Una pequeña llave, dorada, con forma de rueda. La misma imagen del llavero. «¿Qué abre esto?», preguntó Mateo. «Tal vez la caja», susurró ella. Quitó con cuidado el candado de la caja hallada en la roca. Encajó la llave y giró. El mecanismo cedió con un chasquido suave, liberando un compartimento interior que no había visto antes. Dentro, un rollo de planos amarillentos, cubiertos de polvo. Los extendió sobre el asiento. Mostraban una red de túneles bajo las montañas cercanas. Al fondo, un símbolo. Galería Altamirano, 1989. Casilda sintió que el aire se le escapaba. «Era una mina», dijo en voz baja. Antonio quiso proteger a los hombres que murieron ahí. La mente le devolvió imágenes rotas. Su marido llegando cada noche con las botas llenas de polvo rojo, el olor a metal en su ropa, la mirada cansada. Él había dicho una vez, entre sueños: «La tierra late como un corazón cuando la excavan demasiado». La vela parpadeó. De pronto, un golpe sonó afuera. El reflejo metálico de un arma se dibujó en la ventana. Casilda apagó la vela y apretó la llave en su mano. Silencio. Luego, un grito. «Vienen por nosotros», susurró Ana Lucía. Casilda tomó a los más pequeños y los metió debajo de los asientos. Fuera, los pasos se acercaban. La puerta del autobús vibró bajo un golpe. «¡Sal ya, Casilda!». La voz era de Leandro. «No quiero verte con ellos cuando lleguen los otros». Ella dudó un instante. Luego abrió una rendija. Leandro estaba solo, el rostro cubierto de ceniza y sudor. «Van a matarte», dijo. «El patrón ya sabe que hallaste la mina. Yo trabajé ahí. Vi cómo desaparecieron los hombres. Tu marido me salvó una vez, y ahora te toca a ti salvar a tus hijos». Casilda lo miró con desconfianza. «¿Por qué ayudarme ahora?». «Porque ya me cansé de enterrar inocentes». Él entró al autobús y observó los planos. Debajo de la colina hay una entrada tapiada. Ahí escondieron algo más valioso que el oro. ¿Qué cosa? Documentos, pruebas de que el patrón hizo trabajar a los hombres hasta morir. Antonio se los llevó. Por eso lo desaparecieron. Las palabras se clavaron en el pecho de la viuda. ¿Lo mataron? Leandro bajó la cabeza. No. Lo enterraron vivo con la mina. Yo lo vi caer. No pude ayudarlo. Un gemido escapó de la garganta de Casilda, como si ese dolor hubiese estado esperando años por salir. Se sostuvo del volante para no caer. «Entonces no puedo huir», susurró. «Si hay una posibilidad de encontrarlo, aunque sea sus huesos, debo hacerlo». Leandro asintió. «Al amanecer iremos. Pero debes prometerme algo. Si yo no regreso, sigues tú. Encuentra la entrada y cuéntale al pueblo la verdad». Ella lo observó a través de las lágrimas. «Prometido».
El resto de la noche fue un mosaico de silencios, respiraciones contenidas y vigilias. El amanecer llegó sin aviso, pintando el desierto con tonos de cobre. Casilda y Leandro caminaron hacia la ladera mientras Mateo quedaba cuidando a los niños. El suelo crujía bajo las botas. La roca parecía sangre seca. Encontraron una grieta oculta entre dos arbustos. El aire que salía de allí era denso, con olor a hierro y tierra vieja. Con una barra de hierro, Leandro rompió los tablones que sellaban la entrada. «Aquí está», murmuró. Dentro, el túnel descendía en espiral. Los haces de luz de sus linternas se reflejaban en las paredes húmedas. Bajaron con el corazón encendido. A pocos metros, vieron los rastros de herramientas oxidadas, cascos y una cruz hecha con dos maderos. Casilda cayó de rodillas. «Antonio». El silencio respondió, profundo como el abismo. Leandro alzó la cruz. «No está aquí. Si tuviera cuerpo, lo habrían encontrado. Puede que haya salido por otra salida». Casilda se aferró al muro frío. «Entonces sigue vivo». Pero de pronto, afuera, se escuchó el rugido de motores. Los hombres del patrón habían llegado. Leandro apagó la linterna. En la oscuridad, solo se oía el latido de sus corazones. «Tienes que esconder los planos», susurró él. Casilda los dobló rápido. Los guardó dentro de su rebozo. El eco de los pasos resonó por el túnel. Leandro levantó el arma. «Yo los detengo. Corre, saca a tus hijos». Casilda quiso protestar, pero él la empujó suavemente. «Hazlo por Antonio». Ella corrió por el túnel, mientras los disparos estallaban detrás. El aire olía a pólvora y tierra mojada. Afuera, el sol ya estaba alto, bañando el autobús en un resplandor casi sagrado. Los niños gritaban, «¡Mamá! ¡Vienen!». Casilda no respondió. Se subió al autobús, encendió el motor y gritó, «Prepárense, nos vamos». El vehículo avanzó mientras las balas impactaban cerca, levantando polvo. A través del espejo retrovisor, vio una figura entre el humo. Leandro, disparando hasta quedarse sin balas, cubriendo su huida. Cuando la colina quedó atrás, ella no supo si llorar o gritar. Solo condujo, con la llave dorada colgando de su cuello y la certeza de que el secreto apenas se había abierto. Porque si Antonio había dejado planos, debía haber un mapa mayor y alguien más dispuesto a matarla por hallarlo. El viento del desierto aulló otra vez, mezclando polvo y promesas. Cuando el sol se alzó sobre el horizonte anaranjado, la viuda Casilda dejó atrás las ruinas y el humo. Lo que no sabía era que el camino del desierto la enfrentaría no solo a sus perseguidores, sino también a su propia culpa. ¿Alguna vez avanzaste sin saber si sobrevivirías otro día? Relájate, respira y escucha lo que ocurrió en el camino hacia el desierto. El autobús avanzaba lentamente, dejando huellas profundas en la arena. El viento silbaba como si arrastrara voces antiguas. Dentro, los niños dormitaban, cubiertos con mantas agujereadas. El olor a aceite y sudor llenaba el aire. Casilda miraba fijamente la carretera estrecha que llevaba hacia el norte, donde el cielo se fundía con la tierra roja. Tenía las manos rígidas en el volante y la mente herida. Cada segundo revivía el eco de los disparos en la mina, la voz de Leandro ordenándole huir. «Hazlo por Antonio», le había dicho él antes de quedarse en la oscuridad. Ahora esas palabras pesaban en cada respiración. Cuando el motor empezó a toser de nuevo, Casilda detuvo el autobús a un lado del camino. Bajó y el calor la golpeó. La arena le quemaba los pies a través de las sandalias. Levantó el capó. El humo salió denso como si el camión respirara con dolor. Mateo bajó rápido. ¿Otra vez se descompuso? Sí, dijo ella con los labios resecos. Pero lo haremos andar, como siempre. El chico encontró una caja vieja de herramientas y con gestos aprendidos de observar a su padre, ayudó a ajustar los tubos. Casilda lo miró
y vio en su rostro la sombra viva de Antonio. El mismo ceño, la misma determinación tierna. Por un momento pensó en rendirse, pero cuando vio los ojos de sus hijos, entendió que no podía. Al mediodía, lograron encender el motor. El rugido los hizo gritar de alegría. «¡Vamos, mamá!», gritó Ana Lucía. «Papá nos está ayudando desde el cielo». El eco de esas palabras la atravesó. Sí, pensó ella, desde el cielo, o desde alguna parte enterrada que aún me espera. Horas después, el paisaje cambió. El desierto se volvió más hostil. Ni cactus, ni sombra, solo polvo y piedra. La carretera se perdió, devorada por dunas. El sol parecía moverse despacio, vigilándolos. El agua se agotó de nuevo. Rubita, la menor, tenía los labios partidos. Casilda arrancó un trozo de tela de su falda, lo empapó con la última gota de agua y lo colocó sobre la frente de la niña. «Mamá, ¿nos vamos a morir?», murmuró ella. Casilda contuvo las lágrimas. «No, mi vida. Nadie muere mientras tiene a quien cuidar». De pronto, el sonido de un motor se oyó a lo lejos. Era una camioneta gris que se acercaba levantando polvo. Casilda se apresuró a orillar el autobús y tomó la llave dorada con fuerza. Mateo se asomó por la ventana. «No es el patrón», dijo aliviado. «Es un viejo». El vehículo se detuvo. De él bajó un hombre canoso, delgado, con sombrero y bastón. «Buenas tardes, señora», saludó con voz áspera. «¿Necesitan ayuda?». Casilda dudó. Nadie en el desierto ayudaba gratis. «Solo agua, si tiene». El anciano miró el autobús y frunció el ceño. «Ese camión, lo reconozco. Era de la línea del patrón Altamirano. Yo trabajé ahí hace 30 años». Casilda sintió un escalofrío. «Mi esposo también trabajó para él», dijo. «Antonio Vega». El viejo suspiró. «Claro que lo recuerdo. Era buen hombre. Él descubrió lo que el patrón hacía con la mina. Decía que iban a despedirlo por saber demasiado». «¿Qué hacía el patrón?», preguntó ella. «Enterraba los accidentes, literal. Los que morían ahí quedaban bajo tierra, junto con el mineral». Antonio quiso denunciarlo, pero desapareció antes. Casilda apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Voy a contarlo todo», dijo. «Pero necesito llegar al pueblo, reunir pruebas». El viejo miró la caja escondida bajo una manta. «Entonces eso que llevas ahí es peligroso». «Lo sé». El hombre les dio un poco de agua y señaló hacia el oeste. «Sigan por esa vereda. Hay una vieja parada de autobuses y una cueva bajo el cerro. Ahí pueden descansar. Pero tengan cuidado. Desde que el patrón murió, sus hijos andan buscando lo mismo que tú». Casilda agradeció con un gesto y subió al autobús otra vez. Mientras el vehículo avanzaba, sintió que cada palabra del anciano se le clavaba en el pecho. Los hijos del patrón. Eso significaba que su persecución estaba lejos de terminar. Llegaron al anochecer. El cerro parecía un gigante dormido, el cielo cubierto de nubes violetas. Aparcaron junto a la vieja parada, donde aún quedaban restos de pintura azul en los muros y el letrero oxidado que decía «Ruta del Norte». Casilda encendió una fogata pequeña y sirvió las tortillas duras que aún quedaban. Nadie habló. El fuego iluminaba sus rostros hambrientos y el brillo de la llave en su cuello. De pronto, Mateo tiró de su manga. «Mamá, mira eso». Entre los matorrales, una luz pequeña parpadeaba. Casilda se levantó con el corazón latiendo fuerte. Siguió la luz y descubrió una entrada parcial cubierta por piedras. En la roca, tallado con letras irregulares: «Antonio Vega, 1989». El aire se le escapó. «Hijos», articuló débilmente. «Aquí estuvo su padre». Al limpiar la entrada, vio que el hueco no era profundo, apenas un refugio donde alguien podría haber dormido. En el fondo encontró restos de tela de una camisa, un zapato gastado y un amuleto. Lo tomó. Era una pequeña medalla de San Judas con iniciales grabadas: CB.
Casilda Vega. Era su regalo de bodas, el que Antonio llevaba siempre en el cuello. Se derrumbó de rodillas, temblando. Estuvo aquí, susurró entre lágrimas. Estuvo vivo después del derrumbe. Los niños la abrazaron en silencio, pero mientras ella lloraba sobre la tierra roja, no vio las huellas frescas que rodeaban el cerro. Botas grandes, cigarrillos apagados, rastros de alguien que había llegado antes. En algún lugar cercano, unos binoculares reflejaron la luz del fuego. Una voz masculina habló por radio. La encontramos, y tiene la caja. Casilda alzó la cabeza, como si su instinto lo hubiera sentido. En el aire, el viento cambió de dirección, trayendo consigo olor a gasolina y peligro. Sabía lo que eso significaba. El desierto no la iba a dejar escapar tan fácil. Y mientras la noche se cerraba sobre ella, el rugido lejano de motores volvió a sonar. La persecución aún no había terminado, y lo que aguardaba bajo aquella tierra roja sería más grande que cualquier herencia. Casilda creyó haber tocado fondo, pero el desierto aún tenía secretos bajo su piel. Allí, entre rocas rojas y ecos antiguos, descubriría aquello que su esposo había querido proteger con su propia vida. Dime, ¿te atreverías a abrir un lugar que todos dicen que está maldito? Escucha lo que ocurrió dentro de la caverna roja. El amanecer llegó teñido de polvo. El viento silbaba entre los cerros como un lamento. Dentro del autobús, los niños seguían dormidos, agotados, mientras Casilda no pegaba un ojo. Su mente era un torbellino de imágenes. El rostro de Leandro desvaneciéndose entre disparos, la medalla encontrada junto a la cueva, y aquellas huellas frescas alrededor del campamento. Tomó la llave dorada de su cuello y la apretó hasta clavársela en la palma. Si Antonio sobrevivió, debió dejarme una señal, pensó. Cuando el sol empezó a pintar la tierra de cobre, salió del autobús. Mateo despertó enseguida. ¿A dónde vas, mamá? A buscar respuestas. Le acarició la cabeza. Quédate cuidando a tus hermanos. Si tardo, sigan al norte. Llevaba la caja y un machete oxidado. Caminó hacia el cerro donde había visto la inscripción con el nombre de su esposo. A cada paso, la arena crujía como huesos rotos. El aire olía a hierro y amargura. Llegó al borde de un cañón angosto. Allí, entre dos formaciones, descubrió una entrada oculta por piedras. Era apenas una hendidura negra, exhalando un olor húmedo y antiguo. En una piedra cercana, grabadas con cuchillo, estaban las letras APO y una flecha apuntando hacia el interior. Casilda tragó saliva. «Aquí estás, Antonio», susurró. Encendió una linterna de aceite y se adentró. El silencio era tan espeso que podía oír los latidos de su corazón. Las paredes, de un rojo oscuro, brillaban con minerales mezclados con sangre seca. Más adentro, encontró maderas viejas, herramientas rotas y marcas de manos sobre la piedra, como si alguien hubiera intentado abrirse paso. El suelo se volvió resbaladizo. La humedad empapaba su rebozo. Al fondo, un destello metálico la hizo detenerse. Al acercarse, vio un baúl enorme, cubierto de polvo y telarañas. La llave dorada encajaba perfectamente en su cerradura. El mecanismo giró y un perfume a papel viejo inundó la caverna. Dentro había carpetas, monedas, lingotes pequeños y una caja de madera envuelta en lino. Casilda la abrió con las manos temblorosas. Dentro encontró un cuaderno. La primera página, cubierta de polvo, llevaba las palabras de su esposo. Si estás leyendo esto, Casi, es porque lograste seguir el camino. El oro que hallé aquí no es para nosotros, sino para los hijos de los hombres que murieron. Guárdalo, protégelo, y si puedo, volveré. Las lágrimas le nublaron la vista. El cuaderno estaba lleno de nombres, fechas y mapas. Una lista de los obreros desaparecidos, pruebas del crimen que el patrón había ocultado. Casilda se arrodilló.
apretando el libro contra su pecho. «No puedo creerte muerto», susurró. Entonces oyó algo detrás. Un roce, leve, como tela contra piedra. Giró la linterna. Una sombra se movía en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», preguntó, levantando el machete. De las sombras emergió un hombre delgado, cubierto de polvo hasta el alma. Tenía barba blanca, ropa hecha jirones, y colgando del cuello, una medalla igual a la suya. Casilda dejó caer la linterna. «¿Ah, Antonio?». Él la miró con ojos hundidos, incrédulos. «Casi. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú?». Se abrazaron como quien vuelve del otro mundo. Casilda sintió su corazón desbocado, el olor de la tierra mezclado con el de su piel. «Pensé que habías muerto. Debí morir», dijo él, su voz áspera como piedra seca. «Después del derrumbe, quedé atrapado días, meses tal vez. Un viejo minero me ayudó a salir por una grieta. Me escondí para reunir pruebas, pero cuando supe que el patrón murió, no quise volver. Tenía miedo de que te hicieran daño». Casilda lloraba y reía al mismo tiempo. «Nos hicieron daño igual, Antonio, pero tus hijos viven, y traigo lo que buscabas». Él tomó el cuaderno y lo acarició. Entonces no fue en vano, pero el momento se quebró con un ruido lejano, motores y voces. «Nos encontraron», dijo él. «Ellos nunca dejan de buscar». Antonio cerró el baúl y lo cubrió con piedras. «Debemos sacarlos de aquí. Si se enteran de que sigo vivo, nos matan a todos». Casilda lo tomó del brazo. «Tienes que ver a los niños. Ellos creen que eres un fantasma». Subieron a toda prisa por el pasadizo. Afuera, el viento rugía. Desde el norte, 2 camionetas levantaban polvo. Casilda corrió hacia el autobús. Los pequeños ya miraban asustados por la ventana. «¡Mamá! ¡Vienen hombres!», gritó Mateo. Antonio se detuvo al borde del camino, mirando aquel vehículo lleno de vida. «Mi viejo camión. Nunca pensé que aún respirara». Los disparos comenzaron antes de llegar. El silbido cortó el aire. Casilda subió con los niños. Antonio intentó encender el motor, pero el combustible era escaso. «Vamos, vieja», gruñó él, girando la llave. Una vez más, el motor rugió apenas lo necesario para moverse unos metros, lo justo para alcanzar un desvío tras unas rocas. «Bajen», ordenó Casilda. «Escóndanse en la zanja». El polvo cubría el cielo. Los hombres del patrón descendieron armados, buscando entre las piedras. Uno señaló los rastros. «Aquí estuvieron. El camión sigue caliente». Antonio apretó la mano de Casilda. «Haré algo que no me disculparás, pero te salvará». «¿Qué?». «No, Antonio, no otra vez. Ellos me buscan a mí, no a ti. Eres la única que puede sacar esto a la luz. Prométeme que cuidarás de ellos». Ella negó entre lágrimas. «No puedo verte morir de nuevo». «Entonces, mírame vivir por ti». Corrió cuesta arriba, encendiendo una fogata con gasolina del tanque roto. En segundos, una llamarada iluminó el horizonte. Las camionetas se detuvieron y los hombres corrieron hacia el fuego. Casilda aprovechó para meter a los niños de nuevo al autobús. «Ahora», gritó. Mateo tomó el volante, y juntos empujaron el camión cuesta abajo. El autobús rodó, chirriando, alejándose del humo. Detrás, el fuego devoraba el cielo. Casilda gritó el nombre de su esposo, hasta que el eco se perdió en el viento. Cuando el silencio volvió, solo quedaba el resplandor lejano de la caverna roja. Y con él, la duda más dolorosa. ¿Había vuelto a perderlo? ¿O esta vez, él había sobrevivido entre las llamas que encendió para salvarlos? El desierto no respondió. Solo el ruido del motor y el llanto de Rubita llenaron la noche. El fuego parecía haberlo consumido todo, pero el pasado nunca muere tan fácil. Casilda creyó haber dejado atrás la persecución, hasta que el humo del desierto
trajo consigo algo más que cenizas, el regreso de sus enemigos. ¿Crees que el destino siempre devuelve lo que uno siembra? Espera a escuchar lo que ocurrió cuando el peligro volvió a tocar la puerta del autobús. El amanecer se levantó gris. Las llamas se habían apagado lejos, en el horizonte, y el humo se disipaba como si la tierra quisiera olvidar. Casilda conducía despacio, sin saber si Antonio seguía vivo o si el desierto se lo había tragado por segunda vez. El autobús avanzaba entre caminos de grava, golpeando los huecos con un gemido metálico. Los niños dormían, exhaustos. Mateo era el único que mantenía los ojos abiertos, observando a su madre cada tanto. «Mamá, ¿qué haremos ahora?», preguntó con la voz ronca. Casilda tardó unos segundos en responder. «Llegar al pueblo de Minas Viejas», dijo. «Allí está el notario que puede leer los documentos de tu padre. Si algo me pasa, le entregas la caja». Mateo apretó los labios y asintió, comprendiendo que esas palabras eran un escudo contra el miedo. El paisaje cambió lentamente. Las colinas de tierra roja dieron paso a praderas secas y dispersas casas de adobe, sin puertas ni ventanas. A lo lejos se divisaban los restos de una vieja iglesia semiderruida. Parecía que todo el norte había sido abandonado. El autobús se detuvo en una gasolinera solitaria. Casilda bajó para buscar combustible y agua, pero en el interior solo encontró un mostrador cubierto de polvo y un retrato viejo del patrón Altamirano, colgado en la pared. La imagen le dio un escalofrío. «Ni justicia, ni tierra», murmuró. De pronto, un ruido afuera. Un motor. Casilda se asomó por la ventana y vio una camioneta negra estacionándose al otro lado de la carretera. De ella bajaron dos hombres con sombreros bajos. Una voz retumbó. «Viuda Vega, sabemos que estás ahí». El corazón le subió a la garganta. Tomó la caja y corrió al autobús. «¡Niños! ¡Al suelo!», gritó. Los disparos rompieron el silencio. El vidrio frontal estalló. Casilda encendió el motor y aceleró con toda su fuerza. El autobús rugió, dejando una estela de polvo y balas que silbaban detrás. Mateo gritó. «¡Mamá! ¡Hay un camino hacia el río! ¡A la izquierda!». Giró el volante bruscamente. Las ruedas resbalaron en la arena, pero lograron entrar por un sendero angosto. Las ramas golpeaban los costados del camión. El olor a humo mezclado con metal llenaba el aire. Tras varios minutos de persecución, las camionetas se quedaron atrás. Casilda detuvo el motor cerca de un arroyo casi seco. Las manos le temblaban. Los niños la miraban en silencio, con los ojos grandes, sin comprender del todo el peligro que los seguía. Respiró hondo. «No podemos seguir huyendo así. Necesitamos ayuda». Esa ayuda llegó cuando menos lo esperaba. Del otro lado del arroyo, un grupo de jinetes se acercaba. Eran 3 campesinos, con sombreros anchos y rostros curtidos por el sol. El que iba al frente levantó la mano. «Buenos días, señora. ¿Qué hace por estos rumbos?». Casilda dudó, pero su instinto le dijo que eran distintos a los del patrón. «Busco llegar a Minas Viejas», dijo. «Mi esposo trabajó en la hacienda Altamirano». El rostro del hombre cambió. «¿Antonio Vega?». «Lo conocí. Yo era peón en esa minera». Su voz se quebró. «Él nos defendió cuando los guardias nos golpeaban». Casilda sintió que las lágrimas querían salir otra vez. «Antonio murió. O eso creí. Pero hallé sus papeles. Tenemos pruebas de lo que hicieron con ustedes». Los hombres se miraron entre sí. «Entonces usted necesita esconderse. Conozco un viejo taller al norte, donde antes reparaban camiones. Nadie se atreve a ir, porque dicen que está maldito». «Los malditos son los que persiguen mujeres y huérfanos», respondió Casilda, subiendo al autobús. «Llévame». El grupo la escoltó entre caminos secos y quebrados. El paisaje se volvió más verde, señal de que el desierto cedía paso a tierras húmedas. El taller estaba a medio derrumbarse, cubierto de enredaderas. Adentro,
El aire olía a metal dormido y a gasolina rancia. Casilda estacionó el autobús y bajó. Aquí estaremos un tiempo. Los campesinos se despidieron, prometiendo traer comida al anochecer. Casilda se dejó caer sobre una llanta vieja. Durante unos minutos sintió el peso de todo: el polvo, las balas, el hambre, la soledad. Pero su descanso duró poco. Desde el fondo del taller, un golpeteo débil resonó, como si alguien removiera objetos. Casilda tomó el machete y avanzó despacio. Luz se filtraba por los agujeros del techo, pintando la oscuridad con tonos dorados. Empujó una puerta y lo vio. Un hombre con un brazo vendado, cubierto de hollín. Sangre seca cubría su camisa. El mundo se le detuvo. ¿Antonio? Él levantó la vista, exhausto. Casi. Lo logré. Me siguieron, pero prendí fuego al resto. No volverán. Ella corrió a abrazarlo, pero en su espalda había una herida profunda. Te hirieron. Solo un rasguño, sonrió. Lo importante es que el oro y los documentos están contigo. Eso es nuestra justicia. Casilda lo ayudó a recostarse en un banco. Los niños salieron corriendo al reconocerlo. Gritos, llantos, risas. El reencuentro era tan fuerte que hasta las paredes parecían respirar. Pero ese impulso de felicidad duró apenas un suspiro. Afuera, nuevamente, motores y gritos. «Tenían razón», exclamó Mateo desde la ventana. «Nos encontraron otra vez». Antonio quiso levantarse, pero Casilda lo detuvo. «No esta vez. Yo cuidaré de los nuestros». Tomó la llave dorada de su pecho y la colgó en el retrovisor del autobús. Este camión no solo será un refugio, será nuestra trinchera. El sonido de los motores se acercaba. El polvo ya cubría la entrada. Casilda preparó una defensa improvisada, mientras Antonio, pálido, cargaba la última bala en su escopeta. Afuera, los hombres gritaban: «Entréguenos los papeles, o quemaremos todo». Casilda respiró profundo. «Que lo intenten». El primer disparo resonó en la tarde como trueno. Dentro del taller, el eco del coraje y del amor se unieron. La guerra de una viuda y su familia acababa de comenzar. El fuego no siempre destruye. A veces, revela lo que estaba oculto. Aquella tarde, en el viejo taller, Casilda dejó de ser la viuda humillada que todos despreciaban y se convirtió en fuerza. ¿Alguna vez tuviste que volverte fuego para salvar lo que amas? Escucha lo que sucedió cuando la violencia llegó a su puerta. El sol descendía sobre el techo oxidado del taller, pintando sombras largas y naranjas. Afuera, los motores rugían. El polvo del camino se levantaba, preparando el escenario para una tormenta de plomo. Casilda observó por la ventana el reflejo de los rifles. Los hombres rodeaban el autobús como hienas hambrientas. Dentro, los niños lloraban en silencio. Antonio, con el brazo vendado, se apoyaba contra la pared. «Vendrán por la puerta trasera», dijo. «Son muchos». Casilda lo miró con una calma que no había sentido nunca. «Entonces no dejaremos que entren». Tomó una lata de gasolina, la vertió sobre un cartón empapado y encendió una mecha con un cerillo. La llama subió, suave, apenas un suspiro. «Si intentan romper la entrada, el fuego los parará», murmuró. Antonio trató de hablar, pero ella le hizo un gesto de silencio. «Has protegido bastante. Ahora me toca a mí». Los niños se acurrucaron detrás de los asientos del autobús. Mateo, el mayor, sostenía el llavero dorado. «Mamá, déjame ayudarte. Ayúdame cuidando a tus hermanos. Lo otro lo manejaré yo». Afuera, un hombre gritó: «5 minutos y prendemos fuego al camión. Salgan y nadie saldrá herido». Casilda abrió la puerta y salió con paso firme. El viento le revolvía el rebozo. El fuego de la gasolina chispeaba detrás de ella. «Aquí estoy», gritó. «No toquen a mis hijos». Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por su valor. Uno de ellos, de rostro anguloso y voz arrogante, se adelantó.
Somos los Altamirano. Esa caja pertenece a nuestra familia. No, replicó ella. Esa caja pertenece a los muertos que ustedes enterraron sin nombre. El hombre sonrió con desdén. Tu esposo fue uno de ellos. Traidora. El comentario la atravesó. Mi esposo fue más hombre de lo que ustedes serán jamás. El disparo vino desde su derecha. El sonido rebotó entre las paredes de metal. Casilda se lanzó al suelo mientras las balas destrozaban los cristales del autobús. Los niños gritaron. Antonio trató de salir, pero el dolor lo derribó. Casilda corrió hacia el fuego y empujó la lata encendida. Una cortina de llamas se levantó, envolviendo la puerta principal. Los atacantes retrocedieron. El aire se llenó de humo y ceniza. Ella regresó al interior tosiendo. Mateo, abre la puerta trasera. Tenemos que salir. El muchacho obedeció. Salieron uno por uno, cubriéndose con mantas mojadas. La salida daba hacia el arroyo seco detrás del taller. Corrían agachados, las balas silbaban sobre sus cabezas. Antonio los siguió cojeando. «¡Por aquí!», gritó, señalando una zanja que conectaba con los potreros. Entraron en la zanja justo cuando el techo del taller estallaba. El fuego se elevó como un huracán naranja. La explosión lanzó metal y polvo. El autobús ardía, iluminando sus rostros empapados de sudor y lágrimas. Desde el borde del camino, los hombres de los Altamirano observaron con rabia impotente. «¡Se escapan!», gritó uno. «Déjalos», respondió el jefe. «Si el fuego no los mata, el desierto lo hará». Pero el fuego no mató, purificó. Horas después, ya entrada la noche, Casilda y su familia alcanzaron un refugio natural, bajo una formación rocosa. Allí, exhaustos, se derrumbaron uno a uno. El cielo estrellado parecía observarlos en silencio. Casilda se sentó, cubierta de hollín. Antonio se acercó, respirando con dificultad. «Creí que iba a perderte otra vez», dijo él. Ella sonrió levemente. «Esta vez, no pienso dejarte ir». El viento traía olor a madera quemada. En la distancia aún se veía el resplandor del taller devorado por el fuego. Antonio se acomodó a su lado. «¿Qué harás con esos papeles?». «Lo que debía hacer siempre, contar la verdad». Sacó del rebozo los documentos y el cuaderno. El pasado entero cabía entre sus manos sucias. «Mañana iremos a Minas Viejas. Si muero antes, les dejaré esto al notario». Antonio intentó replicar, pero ella lo miró con ojos firmes. «Basta de esconderse, viejo. El miedo nos quitó todo. Ahora solo nos queda pelear». Él asintió. «Estás cambiada casi. Llevas fuego por dentro». «No», dijo ella mirando las estrellas. «Siempre lo tuve, solo que nadie lo veía». El amanecer los encontró cubiertos con mantas, los niños durmiendo abrazados. Casilda se levantó antes que los demás. Caminó hasta una elevación y miró el horizonte. Por primera vez en años, no sintió vergüenza ni pena, solo un propósito. El autobús ardido yacía lejos, convertido en cenizas y acero retorcido. Pero en ella, algo nuevo había nacido, el valor. Y mientras el sol salía, Casilda prometió en voz baja: «Si los Altamirano creyeron que podían quitárnoslo todo, se equivocaron, porque ahora el fuego es mío». El eco de sus palabras pareció extenderse sobre el desierto, uniéndose al canto de las aves y el rumor de la brisa. El fuego no era enemigo, sino herencia. La viuda, la madre, la humillada, se alzaba. Después del fuego, vino el silencio. Un silencio que ya no era miedo, sino fuerza contenida. Casilda sabía que el camino a Minas Viejas sería su juicio y el del pueblo entero. ¿Qué harías si tu verdad pudiera destruir a los poderosos? Escucha cómo una viuda sin nada cambió el destino de todos. El amanecer los encontró caminando. El autobús había quedado atrás, convertido en un gigante carbonizado, pero su espíritu los empujaba hacia adelante.
Las montañas se alzaban como guardianes en el horizonte. Casilda avanzaba con paso firme, el rebozo cubriéndole la cabeza, y en el pecho, el cuaderno de Antonio. Antonio caminaba a su lado, apoyado en un bastón improvisado. A cada paso cojeaba, pero en sus ojos había más vida que nunca. Los niños seguían en silencio, agotados y cubiertos de polvo. Ana Lucía sostenía la mano de Rubita, que apenas podía caminar. Al mediodía divisaron las primeras casas de Minas Viejas. Era un pueblo de calles blancas, un cementerio de adobe y ladrillo, donde el tiempo parecía detenido. Algunas mujeres los miraron desde las puertas, susurrando. Cuando reconocieron a Antonio, una de ellas se persignó. ¿No estaba muerto ese hombre?, murmuró. Casilda levantó la cabeza. No, señora, está muy vivo y viene a cobrar justicia. Llegaron hasta la plaza central. Frente al edificio del notario, una fuente seca reflejaba los cuerpos cansados. Casilda subió los escalones y golpeó la puerta. Un hombre de bigote fino y traje desgastado apareció. ¿Sí? Busco al notario Solano. Ese soy yo, respondió el hombre. ¿Qué se le ofrece? Casilda abrió la caja. El brillo de los documentos lo cegó por un instante. Necesito que lea esto. Son actas, firmas, listas de obreros muertos en la mina Altamirano. Y mi esposo, Antonio Vega, testigo de todo. El notario la miró sorprendido. ¿Vega? Pero su nombre está marcado como fallecido. Pues aquí lo tiene, respondió ella, señalando a Antonio. Regresó para contar la verdad. Solano tomó los papeles, leyendo rápido. A medida que avanzaba, su rostro se volvía pálido. Esto prueba fraude, explotación y homicidio. Si esto sale a la luz, los Altamirano perderán todo. Entonces hágalo salir, dijo ella con voz firme. En ese momento, un disparo rompió el aire. El vidrio de la ventana estalló. Casilda cubrió a los niños. Afuera, un hombre gritó. «Entréguenos eso o mueren todos». El notario se escondió tras su escritorio. Por Dios, están locos. Casilda se asomó y vio 2 camionetas acercándose por la calle. Eran los Altamirano, con más hombres armados. El pueblo entero empezó a cerrar puertas y ventanas. Antonio tomó aire. Ya no hay fuga posible casi. No pienso huir, respondió ella. El pueblo tiene que saber quiénes son los verdaderos ladrones. Salió al centro de la plaza, levantando el cuaderno de Antonio. Su voz resonó entre las paredes blancas. Pueblo de Minas Viejas, ¿cuántos hijos de ustedes murieron en las minas sin nombre? Aquí están sus nombres. Aquí está su verdad. La gente empezó a salir, primero curiosa, luego indignada. Los murmullos crecieron. Casilda leyó en voz alta. Luis Hernández, aplastado por derrumbe. Pedro Ramírez, desaparecido. Salvador Domínguez, enterrado vivo. La multitud comenzó a gritar. ¡Asesinos! ¡Explotadores! Un anciano lanzó una piedra hacia las camionetas. El líder de los Altamirano bajó del vehículo, apuntando con su pistola. «Cállate, vieja loca, o te mato aquí mismo». Casilda no se movió. «Hazlo, pero la verdad ya no puedes matarla». Antonio avanzó tambaleando, poniéndose delante de ella. «Si disparas, tendrás que pasar por encima mío también». La tensión se podía cortar con un hilo. De pronto, el notario Solano salió del edificio con un grupo de hombres. «Ya llamé a los federales», anunció. «Aquí están las pruebas y los testigos. Si alguien dispara, será colgado por asesino». El líder dudó. La mirada de la multitud lo perforaba. Decenas de campesinos se habían reunido, algunos con palas, otros con piedras. El equilibrio de poder había cambiado en segundos. Casilda dio un paso al frente. «Por años nos humillaron, nos llamaron muertos de hambre, pero hoy es el final de su hacienda». El hombre temblaba de ira. Bajó el arma con un gruñido y subió a la camioneta. «Esto no termina aquí», escupió. «Tarde o temprano, volveremos por ustedes».
Te estaremos esperando, respondió Casilda. Cuando los altamiranos se retiraron, el pueblo entero estalló en gritos. Algunos lloraban, otros levantaban los documentos hacia el cielo. El notario comenzó a leer en voz alta los nombres de los mineros, uno por uno. Cada familia presente respondía, «¡Presente!», después de cada nombre. Casilda cerró los ojos y dejó que el viento le secara las lágrimas. Antonio la abrazó desde atrás, sus manos ásperas entrelazadas con las de ella. «Ganaste, casi». «No, viejo, ganamos todos». El sol caía, y el polvo dorado del atardecer parecía envolver la plaza en una luz sagrada. Horas después, cuando el pueblo se calmó, la viuda se sentó frente al autobús calcinado que habían arrastrado desde el taller. Miró el chasis negro, lo tocó con cariño. «Esto nos trajo hasta aquí», dijo. «Tal vez fue un castigo, o tal vez un regalo». Antonio sonrió cansado. «Fue tu fe lo que nos trajo». Casilda levantó la vista hacia las montañas. El juicio no solo había sido para los Altamirano, sino para el propio pueblo, por décadas de silencio, por miedo, por vergüenza. Pero ahora todos despertaban. El viento trajo campanas y polvo. En esa mezcla extraña, Casilda sintió algo más que alivio. Sintió el presagio de un nuevo peligro, algo que venía de lejos, como un rumor en el aire. Y aunque nadie lo oyó, ella murmuró para sí misma: «El fuego nunca se apaga, solo cambia de forma». Cuando todo pareció terminado, Casilda descubrió que la justicia no siempre llega con papeles ni con balas, sino con reconstrucción y memoria. El fuego que un día la quemó, ahora la guiaba. ¿Alguna vez viste renacer a alguien que todos daban por perdido? Escucha el final de La Reina del Camino. Pasaron semanas desde el juicio. Minas Viejas empezó a cambiar lentamente. Los federales se llevaron los archivos, y por primera vez en años, los obreros recibieron dinero que les pertenecía. La vieja hacienda Altamirano fue confiscada. Sus muros ennegrecidos se convirtieron en símbolo del fin de una era de abusos. Pero para Casilda, el silencio después de la tormenta no era paz. Era un comienzo. Cada día, al salir el sol, iba con sus hijos al terreno donde había quedado el autobús calcinado. Lo tocaba como quien acaricia una tumba. «Aquí empezó todo», decía, «y aquí volverá a nacer». Antonio caminaba a su lado, más delgado, pero vivo. Su herida sanaba despacio. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la luz de quien ha vuelto del infierno. «¿De verdad quieres arreglar este montón de hierro?», preguntó sonriendo. «No arreglarlo», respondió ella, «transformarlo». Y lo hizo. Los vecinos del pueblo se unieron poco a poco. Los mismos que una vez la llamaron loca, ahora le llevaban tablones, pintura, un viejo motor donado por los mecánicos de la zona. Casilda dirigía el trabajo con manos firmes. Los niños cargaban agua, los hombres lijaban, las mujeres preparaban tamales para los que ayudaban. El viento traía olor a esperanza mezclado con diésel. El chasis volvió a tener forma. Casilda eligió pintarlo de azul y blanco, como el cielo después de la lluvia. Sobre la parrilla, con pintura hecha por los niños, escribió en letras grandes: «El camino de la verdad». Una mañana, el cura del pueblo pasó a bendecirlo. «¿Para qué servirá ahora este camión?», preguntó curioso. Casilda respondió sin dudar: «Será escuela de día y comedor de noche. Ningún niño del desierto volverá a pasar hambre». El sacerdote sonrió con lágrimas en los ojos. La noticia se esparció rápido. La viuda que una vez compró un autobús viejo, ahora creaba algo que cambiaría vidas. La Reina del Camino, empezaron a llamarla. Antonio, recargado en un poste, observaba con orgullo. «Esa llama que tienes adentro nunca se apaga». Casilda soltó una carcajada. «No es mía. La encendieron todos los que creyeron que una mujer sola no podía levantarse». El día de la inauguración, casi todo el pueblo se reunió. Los niños subieron al autobús pintado.
sus risas llenando el aire. Casilda entregaba cuadernos, lápices y pan dulce. Desde las colinas, viejos mineros llegaban en mulas, bendiciendo el nuevo hogar. Por la tarde, Antonio la tomó de la mano. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Casilda miró el horizonte, donde el sol caía sobre el camino. Seguir. Mientras haya un pueblo con niños y hambre, seguiremos. El motor rugió por primera vez desde el incendio. Un sonido profundo, casi espiritual, recorrió el valle. El viento levantó polvo, como si el desierto reconociera la promesa cumplida. Casilda subió al asiento del conductor, los ojos llenos de lágrimas y determinación. Los niños comenzaron a cantar desde dentro, una melodía sencilla que hablaba de caminos nuevos y del valor de no rendirse. Antonio tomó la medalla de San Judas y la colgó en el retrovisor. «Para que nos guíe en el viaje», susurró. Casilda arrancó. El autobús, ahora brillante, se movió despacio por la carretera polvorienta. La gente lo saludaba al pasar, lanzando flores, gritando su nombre. «¡La reina del camino!», resonaba entre los cerros. Dentro del camión, el aire olía a pan caliente y pintura fresca. Rubita dormía en un asiento, abrazando un cuaderno nuevo. Ana Lucía miraba por la ventana con una sonrisa que parecía justicia. Mateo escribía en el cuaderno de su padre, anotando la historia para que nadie la olvidara. Casilda manejaba despacio, mirando el horizonte. Pensaba en Leandro, en los hombres que murieron, en la caverna roja. Cada recuerdo dolía, pero ahora ese dolor era raíz, no herida. Cuando el sol se ocultó, el autobús se detuvo cerca de una colina. Casilda bajó y miró las luces del pueblo a lo lejos. ¿Escuchas eso, Antonio? ¿Qué cosa? El silencio. Pero no es de miedo, es de respeto. Él se acercó por detrás, abrazándola. Ganaste más que justicia, casi. Ganaste vos. No yo, corrigió ella. Nosotros. Juntos observaron las estrellas aparecer una a una. El aire nocturno olía a tierra húmeda y promesas nuevas. Cuando Antonio se quedó dormido dentro del bus, Casilda sacó su viejo rebozo negro, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre el tablero, donde todo empezó. Miró la llave dorada colgando del espejo y sonrió. «Descansa, viejo camión. Mañana seguiremos otro camino». El viento sopló, moviendo suavemente las cortinas del autobús. En aquel sonido, pareció escuchar las voces de todos los que ya no estaban. Leandro, los obreros, las mujeres que esperaron justicia. Y mientras la luna se reflejaba sobre la carrocería azul, Casilda Vega, la viuda pobre, la humillada, se convirtió definitivamente en leyenda, porque hasta la arena más dura florece cuando una mujer decide no rendirse.